Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar el estudio del libro de Esdras. Para ello te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento, Señor, que derrames tu gracia sobre nuestra vida, que vengas en auxilio de nuestra débil fe, que al abrir tu palabra el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía y nos dé lecciones que podamos aplicar a nuestras necesidades particulares. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Esdras y Nehemías aparecen como un solo libro en el texto masorético. En las Biblias hebreas, a partir del año 1448, aparecen como dos libros separados, con sus respectivos títulos, Esdras y Nehemías. Esta división seguía también a la Vulgata. Esdras y Nehemías forman la continuidad histórica y literaria de los libros de Crónicas, y un estudio de su estudio y lenguaje revela que quizás tuvieron un mismo autor. La tradición judía, como el Talmud, nombra a Esdras como autor principal y a Nehemías como el que completó la obra. Esdras, según leemos en el texto, era escriba y estaba ansioso de dar a conocer a su pueblo los escritos sagrados. Habría sido sumamente extraño que un hombre como él no hubiese tomado las medidas necesarias a fin de conservar para la dirección y reedificación de la posteridad un relato exacto de los maravillosos acontecimientos de su época. Por lo tanto, es enteramente apropiado considerar a Esdras como el autor inspirado de los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías. Al escribir, fue guiado en la selección de los registros públicos disponibles, tales como decretos, cartas, listas y otros testimonios documentales. Además de Esther, Esdras y Nehemías son los únicos libros históricos del periodo post-exílico y son de gran importancia para reconstruir la historia de los judíos de dicho periodo. Sin embargo, no registran la historia del pueblo de Dios en una secuencia ininterrumpida correspondiente al periodo abarcado por los dos libros, sino solo ciertas partes de ella. Hay grandes vacíos para los cuales se tiene poca información. En primer lugar, Esdras registra el regreso de los judíos del exilio bajo la dirección de Zorobabel, la reorganización del servicio de sacrificios y el comienzo de la reconstrucción del templo. Todos estos sucesos ocurrieron en un lapso de unos 2 años, a principios del reinado de Ciro. Luego aparece un relato de la reanudación de la construcción del templo y su terminación y dedicación en los tiempos de Darío I. Esdras no deja registro de casi 60 años siguientes. Después, en el año 457 a.C., Esdras fue enviado de vuelta a Judea por el rey Artajerjes, con amplia autoridad para reorganizar la administración de la nación según la ley mosaica. Relata su regreso y algunas de sus reformas, pero nuevamente interrumpe el hilo de su narración durante más de 10 años, hasta que aparece Nehemías en el escenario como gobernador e informa de sus actividades en el libro que lleva su nombre. Esdras y Nehemías son libros históricos documentales que registran la realización del plan divino en la restauración de los judíos. Así se le concedió otra oportunidad de cooperar con los propósitos eternos y demostrar su derecho de existir como nación. Además, esta narración muestra cómo se cumplieron las profecías de Isaías y Jeremías y proporciona un material documental valiosísimo, mediante el cual se advierte que las profecías de Daniel 8 y 9 están claramente ligadas a hechos históricos comprobados.
Por medio de una serie de ejemplos instructivos, Esdras y Nehemías ilustran cómo unas pocas personas pueden hacer grandes cosas para Dios cuando son guiadas por dirigentes piadosos, sinceros, abnegados y al mismo tiempo intrépidos y determinados. Una buena parte del contenido de estos dos libros edifica y fortalece la fe en la dirección infalible de Dios. Así que estudiaremos este libro con todas las enseñanzas que tiene para nosotros. Capítulo 1. El decreto de Ciro. La historia del libro de Esdras es el cumplimiento de la profecía de Jeremías en cuanto al regreso de los judíos desde Babilonia. La restauración de los judíos fue un suceso de la más elevada consecuencia que resultó en la conservación de la religión en el mundo y ayudó a preparar el camino para la manifestación del gran libertador, el Señor Jesucristo. Los primeros 6 capítulos de Esdras tratan sobre el regreso de la cautividad. El capítulo 1 empieza por señalar la fecha del decreto real que abría a los judíos la esperanza de volver a su patria. La primera sección son los versículos 1 al 4 y nos habla del decreto de Ciro. Leamos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre nosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. La historia de Israel parece repetirse. Un pueblo esclavizado que no existía como nación sobrevive confiando en la promesa de Dios. Dios lo saca de Egipto no como resultado de una revuelta o luchas internas, sino por su poderosa intervención, en donde Israel debía esperar, confiar en Dios y obedecerle. Salieron de Egipto sin pelear una batalla, salieron por la intervención divina. En el relato que estamos estudiando hoy, Israel desapareció como nación. El reino del norte fue destruido por los asirios y su pueblo esparcido. El reino de Judá destruido por Babilonia y su pueblo llevado cautivo, y destruida Jerusalén y el templo. Ya no existían como nación. Pero había una promesa del Altísimo dada a través del profeta Jeremías, que leemos en el libro de Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12. Dice: toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Este cautiverio entonces durará 70 años. Después el Señor los traerá. Leamos Jeremías 29:10. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Tratemos de entender la realidad de Israel. 70 años sin patria, sin templo, adoptados en una nación pagana, sin ejército, sin fuerzas. ¿Cómo cumpliría Dios esa promesa con un pueblo tan infiel? Pues Dios ama a su pueblo y cumplirá su promesa. El cautiverio babilónico comenzó en el año 605 a.C. Los 70 años de la profecía debían concluir en el 536 a.C. Veamos el desarrollo de la historia. Con el tiempo, Babilonia como nación se debilita y es conquistada por Ciro.
El profeta Isaías, desde antes del nacimiento de Ciro, en visión profeta describe a Dios llamando a Ciro su ungido. Quizás Ciro no conocía a Dios, pero Dios sí conocía a Ciro desde antes de nacer. Ciro entra triunfante a Babilonia el 29 de octubre del año 539 a.C. De entre los cautivos de Babilonia hay un hombre diferente, adorador de un solo Dios, un hombre que en su rostro denota sabiduría y había sido consejero del rey de Babilonia. Ciro conoció a Daniel y por medio de él, Ciro conoció al verdadero Dios. Elena de White comenta: Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle un gran respeto y a honrar su juicio. Y ahora, precisamente con el tiempo en que Dios había dicho que haría reedificar su templo de Jerusalén, movió a Ciro como agente suyo para que discerniera las profecías concernientes al mismo, bien conocidas por Daniel, y le indujo a conceder su libertad al pueblo judío. Libro Profetas y Reyes, página 408. Ciro conoció lo que Isaías había escrito acerca de él. Incluso lo escribió mucho antes de que sus padres nacieran. Este hombre entonces, conmovido, se convierte en un instrumento de Dios para liberar a su pueblo de la cautividad. Nuevamente Dios obra el milagro. Israel, representados por Judá y Benjamín, sin pelear una batalla, sin ser el resultado de una revuelta, sin empuñar un arma, sin hacer un levantamiento con una lista de demandas, nada de eso, sino por la poderosa intervención de Dios, el pueblo de Israel recibe la orden, el apoyo financiero y el apoyo del gobierno persa, un gobierno pagano, para que ellos pudieran volver a Jerusalén y construir el templo. El rey persa proclama un decreto y lo envía por escrito. En este documento reconoce al Dios del cielo, reconoce que Dios había guiado su vida para cumplir su propósito. Su vida ahora tiene sentido, su vida ahora encuentra su razón de ser. Su razón de ser como gobernante del mundo era cumplir el propósito de Dios. Su labor como gobernante era cumplir el sueño de Dios. Así que ordena que se construya el templo de Jerusalén para la adoración al verdadero Dios. Muchos debían volver a Israel y comenzar esa labor. Otros, por su parte, se quedaron en Babilonia, ya que estaban establecidos, y se les permite entonces dar una ofrenda especial para la labor de la reconstrucción del templo. Entonces se dispone a cumplir el decreto del rey persa y Dios provee los recursos, y Ciro hace algo adicional muy significativo. Leamos los versículos 5 al 11 de Esdras capítulo 1. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitríadates, el cual los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. La cuenta de ellos es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En total, los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo esto lo hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Comienza diciéndonos entonces que los jefes de las casas paternas son los que comienzan la labor de regresar a Jerusalén. Los jefes de las casas paternas, por herencia, eran hombres que
eran las cabezas de las familias cuya autoridad todavía se reconocía estando aún en Babilonia. Ahora, el permiso para volver a Judá era para todos los que creían en Jehová, pero solo se mencionan las dos tribus de Judá y Benjamín. Si hubo miembros de otras tribus, constituían una minoría. Solo una minoría relativa de los exiliados volvió a Jerusalén. Aún numerosos miembros de los clanes de Judá y Benjamín decidieron permanecer en su tierra adoptiva. Muchos habían llegado a ocupar posiciones de honor y de riqueza en Babilonia, según lo revelan los registros cuneiformes. No estuvieron dispuestos a abandonar todo lo que habían adquirido mediante el largo trabajo de los años a cambio de un incierto porvenir en la desolada Judea. Algunos que regresaron tuvieron que dejar muchas cosas, otros no tuvieron nada que perder. Algunos que quedaron en Babilonia posteriormente lo hicieron, pero hubo algo que hizo Ciro muy significativo, y es devolver los vasos y utensilios que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Ciro se los entregó a Sesbazar, que es reconocido como príncipe de Israel. Se cree que es el mismo Zorobabel, y él entregó todos estos elementos que son del templo, pues es muy significativo para recordar que su labor principal era restaurar la adoración y devoción del pueblo para con Dios. Era como el momento en que se reconoce que esta obra deberá llevarse a cabo y que recibe los anticipos de lo que tendría este templo del Señor y que Dios los acompañaba. De esta manera Dios cumplió su promesa. Parecía imposible, parecía que no se iba a cumplir, pero recordemos, apreciados amigos y hermanos, que Dios hace posible lo imposible. Dios actúa de maneras misteriosas. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso la lección de hoy es: confía en las promesas de Dios. Él siempre las cumple. Te invitamos entonces a traer todas tus cargas al Señor y deja que Él obre poderosamente en tu vida. Es mi oración por ti. Amén.